Pero cuando ese niño nació, en su corazoncito estaba la capacidad de ser una buena persona. El ladrón, cuando nació, él tenía la capacidad de no ser así. Esa persona que ha hecho mucho daño, que ha matado gente o que ha lastimado tanta gente, cuando él nació, estaba en su corazoncito esa semilla de hacer el bien, de ser una persona productiva, una persona respetuosa, una persona responsable en la vida. Cuando Dios lo hizo, esta persona fue creada así. Y Dios nos hizo así para que nosotros anduviésemos haciendo buenas obras, dice la palabra, las cuales Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas. También en Mateo 5:13 dice referente a nosotros, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? O sea que Dios a nosotros dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y nosotros, por decirlo así, somos lo que le vamos a dar el sabor a esta tierra. Esta tierra que está dañada. Y cuando digo tierra no me refiero a la tierra, me refiero al sistema del mundo, al corazón de las personas. Que hay corazones que están dañados, hay corazones que están lastimados, hay corazones que hay rencor, que hay envidia, que hay ira, que hay enojo, que hay amargura, que hay tristeza, que hay dolor dentro de esos corazones. Y Dios llama a sus hijos, Dios llama a su iglesia para que sea la sal de la tierra, para que su iglesia sea la que le da el sabor a esos corazones, un sabor diferente de la vida, que en la vida no todo es amargura, no todo es tristeza, no todo es dolor, sino que en la vida se puede vivir, mucho más diferente si se permite que Dios o que Jesucristo venga a morar en vuestros corazones. Pero sigue diciendo ahí la palabra que si la sal se desvaneciere, pues para nada sirve la sal. Para nada sirve. Así es que si la palabra de Dios dice que nosotros somos la sal de la tierra, pero si esa palabra no está dando fruto, no está haciendo lo que tiene que hacer en nuestros corazones, dice la palabra que de nada sirve esa sal, sino que nada más sirve para ser pisoteada. Si no está sirviendo para lo cual Dios la hizo, para lo que Dios la puso que sirviera. Mire, sigue diciendo ahí, puedo seguir diciendo, dice la palabra ahí en ese mismo capítulo de Mateo 5:13, ahora en el 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, dice, que no se puede esconder. Eso es lo que dice Dios acerca de nosotros, que nosotros somos la luz del mundo. Y como Dios dice que nosotros somos la luz del mundo, sigue diciendo ahí, dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así es que ese es un trabajo tremendo el que Dios le demanda a sus hijos. Que el apóstol Pablo ahí está diciendo que nosotros andemos en buenas obras conforme al llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Y sigue diciendo ahí, porque somos la sal de la tierra, porque somos la luz del mundo. Y sigue diciendo ahí que hagamos buenas obras para que el mundo pueda ver esas buenas obras y glorifiquen al Padre. Pero, y ahí mismo podemos mirar en lo que sigue ahí, que por eso Dios dice que somos eso, porque nosotros debemos de vivir diferente a la otra gente, como hemos creído de parte de Dios. O sea que nosotros tenemos que vivir muy diferente. Y para poder entender el vivir diferente, voy a agarrar este personaje a Josué.
¿Cómo es que Josué pudo ser diferente en la generación en la cual a él le tocó vivir? Mire, Josué fue ese personaje que dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Él decidió que su casa iba a ser diferente a la casa de la demás gente que no conocía de Dios. Él decidió que su familia iba a ser diferente. Y cuando yo digo diferente, no me estoy refiriendo a que haya adornado su casa de lo mejor, sino que él decidió que él como padre iba a vivir diferente. Iba a honrar a su esposa, iba a honrar a sus hijos, y donde quiera que él anduviera, su manera de caminar iba a honrar a Dios. Y él iba a hacer que sus hijos honraran a Dios, que le sirvieran a Dios. ¿Y cómo es que este iba a poder vivir diferente? Actuando y viviendo. Disculpe. Actuando y viviendo basado en lo que él había creído de parte de Dios. Porque él decidió que su casa iba a servir a Dios. Y él supo y entendió que para que sus hijos sirvieran a Dios, él tenía que dar el ejemplo. Porque muchas veces, como padres, a veces uno demanda y dice uno: me tienes que respetar porque yo soy tu padre. Pero a veces, ¿saben qué? A veces eso queda corto. No porque yo soy tu padre me tienes que respetar. Yo recuerdo una vez que discutí un poco con mi padre, porque llegó y se empezó a poner medio pesadón ahí con mi mamá. Bueno, mi padre ya murió, yo no lo odio, ni le guardo rencor ni nada por lo que hizo. Pero yo recuerdo que esa vez yo estuve a punto de enfrentarlo, porque andaba haciendo cosas que no, y nomás llegaba a la casa a ponerse pues guapetón. O sea, se cambiaba, nomás iba a la casa a ponerse guapo para que la otra lo recibiera pues ya bien cambiadito, ¿no? Y mi jefe era la que estaba llevando, o sea, todo. O sea, plánchame, quiero la ropa lista para venir a cambiarme y irme allá con la otra. Y recuerdo que esa vez llegó y se puso un poco tensa la cosa. Le puso la mano encima a mi madre y yo estoy a punto de aventármele, o sea, quizás a golpes. Porque me molestó. Me molestó el hecho de lo que estaba pasando. Y recuerdo que una vez también así me dijo: yo soy tu padre y me tienes que respetar. Yo no le contesté nada para atrás. Pero muy dentro de mí yo hoy lo entiendo. Hoy lo entiendo y puedo ver para atrás y digo: sí. O sea, no te iba a faltar el respeto con malas palabras o quizás agarrarte a golpes. Pero muy dentro de mi corazón, de la manera que estabas viviendo la vida, o sea, no tenías autoridad para decirme de la manera que estabas llevando tú la vida. ¿Saben por qué? Porque a los hijos se les tiene que enseñar con el ejemplo. Con el ejemplo. Si yo le digo a mi hijo: ¿sabes qué? Pórtate así. Es porque yo me estoy portando de esa manera. Ese es el ejemplo más grande que uno le pueda dar a sus hijos. Y esto fue lo que me imagino yo que hizo Josué cuando dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Que él tomó la determinación de que no nada más le iba a enseñar a sus hijos y a su esposa a servir a Dios con palabras, sino con hechos. Por eso digo que Dios nos llama a vivir diferente. Que si yo digo que yo sirvo a Dios y voy por la calle caminando, yo tengo que ir dando testimonio donde quiera que yo ando, que yo voy caminando junto con Dios. Que si yo ando en la tienda, yo ando dando testimonio que yo voy caminando diferente que la otra gente. Que si a alguien me falta el respeto en la tienda, yo voy a tener la tranquilidad suficiente para actuar y de responder conforme a lo que yo digo, que yo voy creyendo en Dios. Porque Dios me llama a vivir diferente, dice la palabra. Podemos seguir mirando ahí en Efesios 4:2, que dice que con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso es lo que Dios me dice
que yo ande con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros. Y podemos mirar ahí en el otro punto donde dice enfoque en el conflicto muy diferentemente. Y para ese punto donde dice que nos enfoquemos en el conflicto diferentemente, he agarrado a David. El que cuando una persona no va caminando conforme a lo que Dios dice o a lo que Dios lo ha llamado, créanme que cuando viene el conflicto, cuando viene la prueba, va a actuar muy diferentemente a como esa persona debería de actuar. ¿Y por qué va a actuar así? Porque no está la humildad, no está la templanza, no está la paciencia en el corazón de esa persona y va a actuar muy diferente. ¿Y por qué escogí yo a David? Porque David, él cuando tuvo que enfrentar al gigante, David lo enfrentó de una manera muy diferente. Era un jovencito que se tuvo que enfrentar a ese gigantote bien grande. Que lo único diferente que había en su corazón, ¿saben qué era? La confianza que había en su corazón, esa confianza que él tenía para Dios. En ese momento estaba ahí todo el ejército, personas diestras para la guerra, personas que sabían cómo usar la espada, cómo usar el arco, o sea, gente, dice la palabra, gente experimentada en la pelea. Y David no la tenía. Pero la única diferencia que había en su corazón era esa fe y esa determinación que estaba en el corazón de él. Y con esa fe fue que él pudo enfrentar a ese gigantote que tenía enfrente. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona no está Jesús bien metido en su corazón? Viene la prueba y viene la lucha. Se va a enfrentar de una manera pues muy diferente a como debería de hacerlo si en realidad está caminando con Dios. Muchas veces cuando la persona algo le está yendo mal, ¿qué es lo que va a decir? En vez de esta persona de decir, ¿saben qué? He metido la pata, tengo que cambiar mi manera de hacer las cosas. Más bien se pone y dice, es tu culpa, es la culpa de alguien más. Muchas veces a la esposa, es tu culpa que esto esté pasando, o viceversa, ¿no? O si las cosas no están yendo como él quisiera en el trabajo, es que la culpa es de mi jefe, es que la culpa es de la gente que está alrededor de mí. Siempre culpando a los demás, o siempre echándole la culpa a alguien más. O muchas veces con el primero que se les ponga enfrente, con ese se van a desquitar. Pero qué diferente es cuando como hijos de Dios nos enfrentamos, como dice la palabra, que nos enfocamos y enfrentamos el conflicto diferentemente como lo hizo David. Vamos a seguir mirando ahí en Efesios 4:2. Vuelve a repetir lo mismo. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y vuelve a decir ahí lo mismo. Enfoque. Bueno, eso ya lo dije. Dice, luchar diferentemente. ¿Por qué digo yo luchar diferentemente? Porque una vez que ya Dios nos llamó a ser santos, a andar caminando en buenas obras, nuestra manera de enfrentar la vida y de luchar por lo que nosotros queremos tiene que ser muy diferente. ¿Saben por qué? Porque la persona que no conoce de Dios y que no está Dios en su corazón, esa persona va a luchar, va a querer obtener las cosas que él quiere de otra manera. Hay personas que dicen, yo quiero obtener esto, no me importa a quién tenga que pisar, no me interesa a quién tenga que humillar.